En el cristianismo apostólico no existía unitarismo, no existía lo solo Jesús, no existía el arrianismo, el mormonismo, los testigos de Jehová, el adventismo, no existía. Solamente existía el hebraísmo, una religión monoteísta que fue implantado para el pueblo hebreo. El pueblo hebreo esperaba un pacto nuevo, según Jeremías 31, 33, ahí habla del pacto nuevo que Dios iba a hacer con esta nación. Aparece Jesús en la historia del pueblo hebreo a través de la presentación de Juan el Bautista, y Jesús llamará discípulos para que estas personas sean testigos oculares del mensaje que Jesús iba a dar para la nación hebrea. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quienes le recibieron a Jesús como el Mesías, los apóstoles, o sea, judíos que aceptaron a Jesús como su Mesías, mientras el pueblo hebreo, la mayor parte y las autoridades, no quisieron aceptar a Jesús como su Mesías y lo negaron, mientras los demás sí aceptaron a Jesús como su Mesías. ¿Y cuál era el mensaje de Jesús? El mensaje de Jesús es tan clara y tan sencilla. Menciona de que Él no es el Padre, tampoco es el Espíritu Santo. Jesús mismo declara y dice: yo soy el Hijo de Dios. No solamente Él habla eso, sino también Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita pecados del mundo. Luego más abajo dice: este es el Hijo de Dios. Entonces Jesús siempre se presentó al mundo diciendo de que Él es el Hijo enviado por el Padre, según Juan 3, 16, 17 y 18, según Juan 1, 18 también. Ahí vemos claramente que el Hijo estaba en el seno del Padre. Juan 1, 18 dice claramente el monógenes Theos. Jesús era el monógenes Theos que fue enviado del cielo. En esta enseñanza de Jesús se va a dividir el hebraísmo, la religión monoteísta, de tal manera que los judíos y autoridades judíos, hebreos, que niegan a Jesús, se van a aferrar a su religión creyendo solamente en el Antiguo Testamento, menos en el Nuevo Testamento, y por ende también rechazarán ¿a quién? Al Mesías, a Jesús de Nazaret, a Jesús según el texto griego koiné. Jesús declara claramente de que Él no es solo, Juan 8:16. Y esto va a turbar, esta expresión de Jesús lo va a turbar a las autoridades judías de ese tiempo. Porque Jesús va a decir: yo y el Padre uno somos, y el pueblo hebreo y las autoridades hebreas se van a escandalizar y van a decir: ¿cómo tú, siendo hombre, te vas a igualar a Dios? Porque Jesús estaba diciendo de que en el uno hay más de un sujeto. El pueblo hebreo está claro y contundente en creer Deuteronomio 6:4, donde dice: uno es Ejad. Shema Yisrael, Eloheinu Adonai, Eloheinu Ejad. Uno es, no dice único es, dice uno es. Y el pueblo hebreo acepta al Padre en una sola deidad, en una única y indivisible deidad, solamente al Padre. Pero cuando Jesús aparece declarándose de que Él es el Mesías y igualándose al Padre eterno, porque va a ser fulminante esta expresión de Jesús para el pueblo hebreo: yo y el Padre uno somos. Con eso Jesús estaba diciendo de que en la deidad hay más de un sujeto. Más tarde en Juan 14, 16 va a declarar claramente de tres sujetos en una única indivisible deidad. Yo rogaré al Padre, amén, y el Padre enviará otro consolador. Jesús está hablando a sus apóstoles y le está diciendo de que Él no es solo, Juan 8:16, sino que Él va a ir al cielo, Juan 14:16, y va a hablar con el Padre para que el Espíritu Santo venga como otro. Entonces el Espíritu Santo no es el Padre, tampoco es el Hijo. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. Tienen una distinción en identidad. Padre envía, el Hijo hace la voluntad del que lo envió, que es el Padre, y el Espíritu Santo va a glorificar al Padre y al Hijo y va a hacer recordar todo lo que Jesús, estando en la tierra, les enseñó a sus apóstoles.
Y estos tres formarán un solo Dios, no tres dioses, sino un solo Dios. Jesucristo es tan claro en esto en Juan 17:3. Hay un Dios el Padre y Jesucristo dice, ¿y a quién? Y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús se incluye no solamente en Juan 10:30, sino en Juan 17:3. No como otro Dios, sino su hijo monógenes, como un hijo monógenes del Padre, pero de la misma esencia del Padre. Por eso que el Padre en Hebreos 1:8 le va a decir a su hijo, mas del hijo dice, tu trono, oh Dios. Y el hijo, cuando resucita con un cuerpo corpóreo glorificado, va a decir a sus seguidores, subo a mi Padre, subo a mi Dios. Esta cuestión de declaración del cristianismo primitivo se catalogará como una secta y será una secta peligrosa para el hebraísmo que negaron a Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios. Por eso que se va a levantar una persecución terrible, usted puede leer en Hechos de los Apóstoles, de tal manera que aparece ahí un joven llamado Saulo de Tarso para desaparecer esta doctrina y esta secta llamada por ellos, por sus propios conciudadanos, ya que los apóstoles hablaban y decían que Jesús no era el Padre ni tampoco el Espíritu Santo, sino la promesa que el pueblo hebreo estaba esperando como el Hijo de Dios, y el Padre Dios lo había resucitado. Lo citamos, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 13 de Hechos. Dice claramente, amado amigo y hermano, léalo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a su Hijo Jesús. Entonces Jesús no era pues el Padre, como muchos lo llaman, tampoco Jesús era el Espíritu Santo, sino que Jesús era el Hijo del Padre. Entonces la predicación de los apóstoles era el Padre que levanta a su Hijo unigénito y lo hace Señor y Cristo. Y si creen en ese Hijo resucitado, también recibirían la promesa del Padre. ¿Cuál era? El Espíritu Santo, según Joel capítulo 28, ¿verdad? Ahí dice claramente, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. Los apóstoles habían visto subir a Jesús al cielo visiblemente del monte de los olivos y dos ángeles se les presenta y dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando? Así como ustedes vieron subir a Jesús, así vendrá. Amén. O sea, así va a regresar visiblemente. Ahora Jesús cumple lo que habló en Juan 14:16, ya que en el capítulo 2 de Hechos vemos apóstoles y María, la madre de Jesús, orando, y un momento de oración estaban sentados cantando un himno y de repente el Espíritu Santo desciende. No en forma corporal ni en forma visible, sino en una forma de fuego y viento recio. Desciende de esa manera porque ese es uno de los atributos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no era Jesús porque no ha descendido visiblemente. Vino como un viento recio, como un fuego que cubrió la casa del aposento alto y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por tanto, Jesús no era el Espíritu Santo, ya que Jesús subió al cielo visible y regresará visible. Para finalizar, y surge la primera persecución más grande en Israel contra los cristianos por los propios ciudadanos judíos que negaron a Jesús. Pero Gamaliel dice, si es de Dios, permanecerá, y si no es de Dios, desaparecerá. La predicación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no ha menguado, no ha desaparecido, nunca fue refutado esta doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, más conocido como la doctrina trinitaria. Mientras otras doctrinas, según la historia cristiana, vemos que fue refutado como el sabelianismo que enseñaba el modos, un solo sujeto en tres modos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese modalismo fue derrotado en el año 325 por 320 líderes de la iglesia primitiva, y toda la congregación y toda la iglesia primitiva condena como una herejía al sabelianismo y al praxianismo y al arrianismo. Los modalistas fueron acabados en ese tiempo. Pero la predicación del cristianismo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mientras los judíos que negaron a Jesús y a sus mensajes de los apóstoles
se aferrarán en el Antiguo Testamento y están esperando su Mesías como el Hijo de Dios que vendrá. El pueblo de Israel actual, ellos no esperan que el Padre se va a hacer en modo hijo o que el Espíritu Santo va a hacerse en modo hijo. No, el pueblo de Israel está esperando un Mesías, un Hijo de Dios, así como Dios levantó a Moisés. Y ellos esperan lo que Moisés también dice, que iba a levantar un profeta, y Moisés le dijo, a él oiréis, el que no oiga, muera irremisiblemente. Amados hermanos y amigos, la predicación de los apóstoles es, el Padre resucita a su Hijo, y si creen en ese Hijo resucitado, recibirían también la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. A eso se le llama la doctrina de la Trinidad de Dios, que muchos tienen un concepto distinto con el cuento de 3 dioses. Tenga cuidado con estas enseñanzas. Esto es, conozca la verdad. Dios le bendiga y Dios le guarde.